buenas tardes a todas las personas que estáis conectando en estos momentos y a los que lo ven a posteriori también, que es igualmente válido. Hoy tenemos un webinar sobre metodologías ágiles. Vamos a tratar de que sea bastante práctico y donde mostraremos un caso de un proyecto digital. Luego, como os comentaré, las metodologías ágiles se pueden aplicar a diferentes tipos de proyectos, pero al final la mayoría de las personas que seguramente estemos aquí nos dedicamos a algún área de marketing o de proyectos digitales, con lo cual es lo que vamos a tratar de personalizarlo. Bueno, pues arrancamos ya. Mi nombre es Sergio Simanro Villalba y yo me dedico a trabajar con equipos de marketing online o marketing digital para sacarle el máximo partido a ellos y de ahí la experiencia o el uso que doy a este tipo de herramientas y en concreto a Wrike. Vale, quien quiera tuitear, pues tenemos la cuenta de Wrike subrayado es, y mi Twitter es @akemola, por si alguien quiere compartir algo que está viendo. Luego también tenéis el chat, donde iremos viendo lo que vais preguntando y al acabar daremos respuesta a las preguntas que hayáis hecho. O sea, que no os cortéis, que podéis preguntar lo que queráis. Muy bien, pues vamos allá con el índice. Vamos a ver lo que es Agile para entender un poco lo que es ese término. Luego complicamos con dos términos más que he escuchado muy relacionados, como son Scrum y Kanban. Y luego vamos a ver el caso práctico de cómo desarrollar una metodología Scrum de forma muy rápida en Wrike. Y una serie de conclusiones para hacer un poco resumen de esta charla. Pues bien, arrancamos. ¿Qué es Agile? Pese a que todavía nos estemos encontrando cuando trabajamos en diferentes proyectos problemas a la hora de sacarlos adelante, anteriormente, cuando empezaba todo lo que era el desarrollo de software, había muchísimos más problemas de los que hay ahora, donde cualquier desarrollo de un programa informático, en este caso, llevaba 1 o 2 años, donde, ¿qué ocurre? En el momento en el que salía, eso no estaba al orden del día, es decir, se había pensado 2 años antes y en el momento de salir estaba fuera de mercado. Con lo cual, se empezó a identificar que la forma en la que se estaba trabajando, que es lo que se conocía en cascada, no funcionaba del todo correctamente. En los años 90, un grupo de profesionales que estaban muy metidos en lo que es el desarrollo de software, se dieron cuenta de que podían cambiar esa tendencia y de alguna forma decidieron reunirse en busca de otro tipo de métodos que pudieran ser más eficaces. Y de ahí, fijaos, estamos hablando de hace tiempo, en esos finales de los 90, desarrollaron una metodología que en su momento, ¿vale?, se llamó Stream Programming. Pues bien, de ese primer encuentro, en 2001, decidieron asentar las bases de lo que ellos llamaron un manifiesto Agile, donde recogían una serie de principios, de recomendaciones, de herramientas, cuyo objetivo final era mejorar la gestión de proyectos. Pues bien, no voy a entrar en detalle de todos ellos, pero fijaos, por un lado, que lo que cuentan nos es relativamente cercano, es decir, no estamos leyendo aquí nada, pues habla de satisfacción de cliente, de que sea simple, de motivar al equipo, es decir, todos estamos acostumbrados en nuestro día a día a escuchar cosas de ese estilo. Sin embargo, si nos pusiéramos a pensarlo fríamente o de forma objetiva, nos daríamos cuenta que en gran cantidad de empresas siguen sin aplicarse estos principios todavía, donde al final está más que demostrado que ayuda a mejorar el rendimiento de los proyectos. Ahí lo tenéis en el enlace del manifiesto interior para ver este detalle. Pues bien, el término Agile como tal, que es el que a lo mejor más conocemos hoy en día, porque esto del manifiesto no es algo que utilicemos, se acuñó en el año 2002, es decir, a partir de ese manifiesto, crearon o especificaron lo que se denominaron metodologías ágiles. Y al final es un conjunto de métodos, de procedimientos, cuyo objetivo es mejorar en la gestión de proyectos mediante una mayor agilidad, de ahí viene su nombre,
y un mayor rendimiento. Al fin y al cabo es tratar de evitar todos esos problemas que hacían que se retrasasen, saliesen fuera de mercado sin cumplir necesidades reales, lo que eran los proyectos. Aquí tenéis una serie de ejemplos de metodologías ágiles, donde posiblemente la que más hayamos oído y en la que nos vamos a centrar hoy es la metodología Scrum, ¿vale? Hasta aquí, espero que vayáis siguiendo bien. Esto es simplemente una introducción. En el enlace, luego en la documentación final tenéis, quien quiera ampliar, esto es un poco la historia de dónde viene, ¿vale? Pero para que conozcamos que al final viene de empresas que desarrollaban software donde detectan que es posible mejorar la forma en la que estaba trabajando. Pues bien, llegamos a Scrum. ¿Qué es Scrum? Mirad, es un proceso de gestión iterativo, y vamos a quedarnos luego con esta palabra porque luego lo vamos a ver, que reduce, ahí podríamos decir, considerablemente la complejidad en el desarrollo de productos para satisfacer necesidades de los clientes, ¿vale? Al final se trata de ofrecer algo de una forma relativamente sencilla y que deje contento a la persona que lo va a utilizar. Se realizan entregas parciales y regulares del producto en uso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se entrega una parte, esa parte ya se pone a funcionar directamente. No estamos hablando de que se hace un proyecto a 2 años y hasta 2 años no vemos el resultado final, sino que en el momento en que se decide lanzar el producto, la mejora es constante del mismo. Un ejemplo a día de hoy, por ejemplo, lo podríamos tener cada vez que vemos que en nuestro teléfono móvil se nos actualizan las aplicaciones móviles. Pues bien, hay aplicaciones que a lo mejor están a actualizarlas un año, sin embargo hay aplicaciones que cada 2 semanas, cada semana, cada mes nos están actualizando. Pues bien, eso seguramente están en metodologías de trabajo ágiles que hace que vayan lanzando esas nuevas funcionalidades, corrigiendo, saldrán otras, pero es un proceso de mejora constante. No esperamos un año a nueva versión de la app. No, eso hoy en día son modelos de trabajo bastante obsoletos y que al final no traen ningún beneficio. Esta metodología promueve la colaboración entre equipos, ¿vale? Y aquí lo vamos a ver que el papel del equipo, es decir, de nosotros como trabajadores, es fundamental. Aquí no se trata de, como a lo mejor venimos acostumbrados, de esto es lo que hay que hacer, hay que tenerlo para mañana, sino que vamos a ver que es un proceso colaborativo donde el éxito del trabajo está en haber sido realistas con esas entregas o con qué se quiere conseguir. Y luego, como término, todo este ciclo, es decir, desde que se empieza a trabajar hasta que se acaba entregando una parte, ¿vale? Porque esto va a ir troceado por partes, es lo que se denomina el sprint, ¿vale? Que ahora luego vamos a ver. El término Scrum, ¿vale? Que puede sonar ahí un poco como extraño, viene del inglés, que significa melee, ¿vale? Por eso en el inicio, en la portada, era unos jugadores de rugby, y la melee es el avance en formación del equipo de rugby. Pues bien, aquí sería el avance del equipo de trabajo de forma conjunta, es decir, el ir todos agrupados y teniendo en claros unos objetivos comunes es lo que hace que el proyecto se desarrolle de forma favorable. Y luego hay que entender también que, aunque inicialmente todo esto surgió en torno a la tecnología o el desarrollo de software, otro tipo de empresas se han dado cuenta de que esta metodología se puede aplicar a bastantes o cualquier tipo de proyectos, donde haya un producto o un servicio que entregar, vaya variando las necesidades a lo largo del tiempo, es decir, seguramente si empezamos a trabajarlo, cuando pasen 8 meses no va a ser todo exactamente igual, con lo cual hay que adaptarse. Entonces, esto se emplea seguramente más de alguna o más de alguno de los que estáis escuchando, trabajáis en equipos de marketing, donde no tenéis que hacer ninguna entrega de producto ni de servicio y estáis trabajando mediante metodologías ágiles, ¿vale? Porque al final lo que tratan es de llegar a unos objetivos, unas entregas, digamos, en un plazo como ahora vamos a ver. Entonces, esto lo podemos aplicar, yo diría, prácticamente en cualquier proyecto, sino en todo de digital por lo menos. El ciclo del sprint. Os he comentado antes que el ciclo, digamos, la iteración de un Scrum se denomina sprint y vamos a ver que está dividida en diferentes fases.
Una primera que se llama el Sprint Planning, ahora luego entremos en detalle de cada una de ellas. Una segunda que es el Daily Sprint, que cuando se entra en modo trabajo. La tercera es Sprint Review, antes de hacer la entrega definitiva o una vez se haya realizado. Esto vamos a ver que es muy variable. Y luego la retrospectiva, donde aprenderemos de lo que se ha hecho antes de Sprint. Vamos a ver qué es cada una de ellas. La primera, el Sprint Planning. El Sprint Planning está compuesto, es decir, un proyecto Scrum donde trabajan varias personas en esta metodología, está compuesto por los siguientes intervinientes. En primer lugar, la figura que se conoce como Product Owner, que es la persona que va a pedir lo que se quiere. Es decir, pues, lo típico, ¿no? La jefa, el jefe, que viene a pedir al equipo una serie de necesidades, que es lo que se conoce como el entregable. Es decir, yo necesito que desarrollemos una nueva web. Yo necesito que desarrollemos una nueva aplicación móvil. Yo necesito que montemos una campaña en torno, por ejemplo, al Black Friday. ¿Vale? Esto sería lo que transmite el Product Owner. Luego una figura que es el Scrum Master, que es esa coordinadora, ese coordinador que vela por el buen fin del proyecto. Es decir, esta persona conoce esta metodología de trabajo, entiende las diferentes partes, los recursos y al final trata de que se llegue a un consenso cumpliendo, digamos, esta forma de trabajar. Esto lo veremos más adelante, que hay una certificación donde se puede tener un reconocimiento con esta titulación y hay en día gran cantidad de ofertas de empleo relacionadas con el Scrum Master, porque por suerte cada vez hay más empresas que tratan de adaptar esas metodologías. Y luego, en último lugar, como el tercer componente de estos equipos, serían el equipo de trabajo, que por suerte se tratan o cada vez más de equipos multidisciplinares. Es decir, antes trabajamos con un desarrollo de software y el equipo está formado únicamente por los programadores. ¿Vale? Hoy en día, en estas metodologías, se trata de incorporar personas con un perfil de análisis, con un perfil de diseño, es decir, personas que aporten diferentes puntos de vista y al final no se entrega un producto que no sea validado, por ejemplo, internamente, o sea, que no pasa un QA, sino que acaba pasando el QA dentro de esa metodología. Entonces, al final, el resultado es mucho más completo. Ahí indico un máximo de 7. Las recomendaciones es que este equipo no supere las 7 personas, ¿vale? Porque al final vamos a ver que esta forma de trabajar es bastante comunicativa, con lo cual a mayor cantidad de personas, mayor comunicación y mayor posibilidad de aumentar el ruido. Entonces, aquí la recomendación es no pasar de ese número. Ese número no tiene que ser fijo, puede ser 7, que 9, que 4. Sin embargo, en el momento en que creciera mucho ese equipo, quizás se deberían montar diferentes equipos de participantes en el sprint, que trabajasen de forma independiente. Y luego hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando vamos a realizar una tarea, al final nosotros tenemos una jornada de trabajo, nosotros nos mandan una tarea y el cálculo que vamos a aportar o nuestra participación es, yo trabajo 40 horas semanales, en un mes puedo hacer 160 horas. Pues bien, esto lo que genera es que no se acaben cumpliendo los plazos porque, digamos, las horas disponibles con las que se parte inicialmente no son las horas reales, ¿vale? No se cuentan horas de llamadas, de reuniones, de almuerzos, ¿vale? Aunque no deberían, etcétera, etcétera. Entonces, esta metodología, lo que también recomienda, estas metodologías ágiles, en este caso concretamente Scrum, lo que recomienda es que el tiempo disponible a aportar por cada persona miembro del equipo, es decir, quien realmente va a hacer el trabajo, lo va a sacar adelante, no supere el 60%, ¿vale? Es decir, para ser realista. Puede ser que haya menos. Yo me puedo ir de vacaciones, únicamente trabajo lunes y martes, tengo un 40% de mi tiempo disponible, pues bien, de ese 40 quito X y me queda un 25, ¿vale? Pero al fin y al cabo, las recomendaciones para cumplir los plazos es que el tiempo de aporte de cada persona sea alrededor del 60%. ¿Cuánto dura todo esto? Pues bien, esta reunión, donde vamos a ver a qué se hace inicialmente, tiene o se recomienda que no tenga una duración máxima de 4 horas. ¿Para qué? Porque esto al final es para empezar a trabajar y lo que no es necesario es que para empezar a trabajar estemos
un día entero hablando, etcétera. Con lo cual, estas reuniones de sprint, de inicio, de arranque del proyecto, vamos a ver o de diferentes trozos que componen el proyecto, se recomienda que no supere las 4 horas. Sí que es cierto que en un arranque de un proyecto largo, es decir, que va a incorporar diferentes sprints, esa reunión sí que puede ser más larga. Pero una vez que ya hayamos arrancado, las reuniones, como se ve en el flujo, no deberían superar este tiempo. Y luego, por otra parte, este círculo que hemos visto anteriormente, este ciclo de sprint, no debe durar más de 3 semanas. Es decir, normalmente las empresas se ponen una serie de tareas donde las van a trabajar durante 1, 2 o 3 semanas máximo. Más no, porque lo que se quiere es acabar unas entregas en un plazo relativamente corto, ponerlas a funcionar, validarlas, etcétera, etcétera. Con lo cual, ese es el tiempo medio, entre 1 y 3 semanas, donde en la metodología Scrum se suele definir el ciclo de sprint. Vale. Hay otro concepto que se denomina el Product Backlog o el backlog de producto en castellano. ¿Y esto qué es? Pues bien, digamos, el Product Owner, la persona, digamos, responsable de hacer la petición, maneja internamente todo lo que necesita. Todo lo que necesita puede ser tan fácil como quiere una aplicación móvil o tan complicado como quiere una aplicación móvil. Esta aplicación móvil además tiene que conectarse con unos dispositivos de apertura de puertas. Además tenemos que hacer la campaña de promoción para cuando saquemos la aplicación móvil, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, esa persona trae en su mente todo lo que necesita que se saque adelante. ¿Vale? Entonces, y esa persona, ese sería para dar otro webinar o otra charla, tiene sus métodos de priorización, sus métodos de estimación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero, digamos, trae su lista de Reyes Magos. Fijaos aquí que es una pila de cosas. Pues bien, esto luego dentro de la metodología tiene una serie de nombres. ¿Y cuáles son? Mirad, cada entregable, es decir, yo quiero una aplicación móvil, yo quiero sacar una nueva web, yo quiero las landing para San Valentín, ¿vale? Cada cosa que se pide es lo que se denomina historia de usuario. Este es un nombre que se emplea en este tipo de metodologías, lo habremos visto, ¿vale? Y al final define como lo que se acaba entregando. Mi historia de usuario es rediseño de web, como veremos luego. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos que al final cada historia de usuario la vamos a dividir en diferentes tareas, ¿no? Yo quiero, dentro del rediseño web, que me hagan unas pantallas nuevas porque no las tengo ahora. Necesito la validación de SEO, necesito activar las campañas de PPC. Y luego, por otro lado, tenemos lo que se denominan épicas, que épicas serían historias de usuario que se van a trabajar durante varios sprints. Es decir, imaginaos que, por ejemplo, la programación de la web me lleva 2 o 3 iteraciones. Es decir, si cada iteración fuese 3 semanas, yo estimo o inicialmente se piensa que eso puede estar en torno a 9 semanas. Luego veremos que esto no es exactamente así, pero para que lo entendamos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Como ese tiempo inicialmente que se estima o las tareas que se empiezan a declarar supera el tiempo de duración disponible o las horas de trabajo disponibles, lo que se hace es, vale, esto supone que es una épica, de ahí vamos a trocear y vamos a ir entregando esas historias de usuario, esas tareas por separado. Pero todo esto lo vamos a englobar en una épica, ¿vale? Esto es para que siempre, aunque se troceen mucho las tareas, para que de alguna manera se adapten a los tiempos disponibles por cada persona o a esas entregas ágiles, haya una entidad por encima mayor que englobe y no se pierda por ejemplo, ¿qué es todo lo que se ha hecho para el rediseño web? ¿O qué es todo lo que se ha hecho para lanzar esta landing en concreto? ¿Vale? Pues es un poco lo que consistiría ese término. Entonces, viene el Product Owner y plantea, vamos a hacer este trabajo. Entonces, ahí está, como decíamos, el Scrum Master y está el equipo de trabajo. Entonces, se empieza a ver cuánto tiempo va a llevar lo que se está pidiendo. Esto no voy a entrar un poco al detalle de cómo es propiamente la metodología. Esta estimación no de horas se denomina puntos de historia, pero nosotros vamos a emplear el concepto de horas, ¿vale? De cálculo de horas. ¿Por qué?
Y de hecho muchas empresas no emplean el concepto de puntos de historia, sino que hablan de horas directamente. Porque al final, tú cuando vas a pagar por un trabajo, vas a pagar por unas horas. Cuando vas a conocer el tiempo disponible de la gente, lo vas a disponer por horas. Entonces, es más fácil utilizar el concepto de horas que de puntos de historia. Que tiene una equivalencia, pero vamos a quedarnos con horas, ¿vale? Con esto. Entonces, ¿cómo se hace? Pues imaginaos que cuando empezamos a ver las tareas que hacer, vamos a ver una tarea que es, imaginaos, por ejemplo, crear la base de datos, ¿vale? Pues bien, ahí hay un equipo de programadores donde hay algunos con más experiencia, con menos, pero de alguna manera hay gente que puede saber cuánto tiempo requeriría esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que como funciona nuestro cerebro, estamos condicionados a lo que sería la primera respuesta. Es decir, si un senior, por ejemplo, un programador senior, dice que en la creación de la base de datos se necesitan 3 horas, seguramente en nuestro cerebro va a pesar esas 3 horas como punto de referencia. Es decir, vamos a pensar que es más, o vamos a pensar que es menos, pero ya tenemos un punto de partida. En cambio, cuando no nos dicen nada, nosotros tenemos que pensar ese punto de partida, ¿cuál sería? ¿Por arriba o por abajo? Entonces, en ese modelo, una forma muy fácil que se suele trabajar es con cartas. Es decir, cada miembro del equipo posee unas cartas con números y a la señal de 3, 1, 2 y 3, lanzan las cartas. Y con las cartas que salen, el Scrum Master es el que ve carta media, carta más alta, carta más baja, descarta cartas de personas que saben que tienen menos experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, al final, se trata de que, fijaos, con un acuerdo común por el propio equipo, es decir, aquí no viene el Product Owner y dice, esto necesitamos 2 semanas para tenerlo, sino que es el equipo el que está indicando cada tarea cuánto tiempo se va a necesitar para tenerla, ¿no? Pues bien, esto que pensaréis también, oye, pues es muy abierto, ¿no? Porque al final, si tienen cartas, ¿que van a tener? ¿Cartas de 1 a 1000? No. Las cartas se trata al final de acotar el rango de elección. Entonces, para acotar ese rango, se suele utilizar lo que se emplea la sucesión de Fibonacci, que es una serie de matemáticas compuesta de varios números. 1, 2, 3, 5, 8, 3, 21, etcétera, ¿vale? Es decir, no tenemos del 1 al 1000, sino que vamos reduciendo. Pero es más, por recomendación, cada tarea no debería de llevarnos más de 8 horas. ¿Para qué? Para acertar más en el tiempo a realizar. No es lo mismo, si yo os pregunto a cualquiera de las personas que estéis escuchando, ¿cuánto tardas, por ejemplo, en en hacer la compra en el supermercado? Pues me puede decir media hora, 1 hora, 2 horas, que si os dijera, que es una tarea que conocemos porque es sencilla, que si os dijera, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardáis en leeros el libro del Quijote? Yo, por ejemplo, no sabría decíroslo. Y habría gente que diría, un libro no sé si tiene 300, 400 páginas, 500, diría, yo tardo 2 días, yo tardo 1 mes, yo tardo 3 horas. Entonces, fijaos que no son tan homogéneos los resultados. Pues bien, acotando a que cada tarea le vamos a dedicar un máximo 8 horas y si no, si es más, la vamos a trocear, al final lo que tenemos es grupitos donde lo máximo que podemos optar es a 8 horas. Si fuera más porque se hace a votar una tarea, se llama votaciones de tareas. Y lo que vemos es que no, esto requiere más de 8 horas, vale, pues ¿cómo podemos desgranar esa tarea mucho más? Se desgranaría esa tarea y digamos, se vuelve a votar con ese límite de 8 horas. Esto que estoy contando es también bastante aplicable, es decir, dentro de esta metodología os estoy contando por mi experiencia en los proyectos que trabajo cosas que veo que funcionan, ¿vale? Hay metodologías o variaciones que te dicen que puedes tener mucho más, que se votan de otra manera, etcétera, ¿vale? Esto al final es como una primera aproximación para que entendamos cómo funciona esto y vais viendo que el proceso es relativamente fácil. Esto no, para seguir este modelo, o sea, no hay que tener tampoco un conocimiento extremo. Sí que es cierto que cuando se saca uno la certificación de Scrum Master, sí que vemos, digamos, todas las variantes que hay, conoces todas las posibles alternativas y eso te da una riqueza mucho más grande para aplicarlo cuando te encuentras dificultades, ¿vale? Pero sobre todo si vamos a aplicarlo por primera vez, esto que os estoy contando os serviría de sobra. Pues bien, al final con todo esto, con esta primera reunión que se ha mantenido, de toda la pila de cosas que traía para hacer el Product Owner, nos encontramos que tenemos
una serie de tareas que se adaptan a los tiempos disponibles por el equipo. Es decir, si en total de la suma del equipo había, me lo voy a inventar, para una iteración de 3 semanas había 200 horas disponibles, el equipo es el que ha decidido que esas 200 horas encaja con cosas que ya a su vez el Product Owner traía como prioritarias, ¿vale? Es decir, de todo lo que es prioritario, esto es lo que encaja dentro de las 200 horas. ¿Que necesitamos más tiempo? Mala suerte, pues habrá que contratar más gente. Pero esto lo que trata de garantizar es que con los recursos reales disponibles se acaba el trabajo. Porque os pregunto yo también, ¿cuántas veces se ha previsto una entrega de cosas y bien, una o no la hemos acabado o dos, se ha acabado a costa de horas de sueño? Estamos hablando de horas de trabajo, no de horas de sueño. Entonces, cuando este grupo de 17 personas se reunieron en el año, a finales de los 90 y crearon este manifiesto, no querían con esto que la gente durmiese menos, sino que querían es que trabajasen mejor. Y trabajasen mejor es respetar sus horas de trabajo, ¿vale? Entonces, fijaos cómo va ligado un poco el bienestar, y eso se habló ya en los años 90. Vale, pasamos a la fase número 2, que es lo que se denominaría el Daily Sprint, aunque realmente el Daily Sprint es una parte de esa fase. Es decir, nos ponemos ya a trabajar, ya sabemos lo que hay que hacer y el equipo se pone a trabajar. Pues bien, el Daily Sprint no es ni más ni menos una pequeña reunión que se realiza diariamente durante el tiempo de sprint, durante las 2-3 semanas, cada día a primera hora, de una duración muy limitada, ¿vale? Una duración no máximo de 15 minutos, 10-15 minutos, dependiendo de lo grande que sea el equipo. ¿Dónde? Primero, y muy importante, vamos a estar de pie. ¿Y por qué? Porque si nos sentamos tardamos más. Entonces, tiene que ser una reunión muy ágil. ¿Y para qué es esta reunión? Esta reunión es para identificar y resolver cuellos de botella. Es decir, cada persona de las que está ahí va a contar qué ha hecho el día anterior y si ha tenido algún problema. Pues ayer estuve acabando el diseño no sé qué. ¿Tienes algún problema? No, la vida me es muy favorable. Adelante, siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento en que salga un problema, mirad, no he podido avanzar el diseño porque resulta que no me lo han validado desde tal área. Pues será el Product Owner junto con el Scrum Master quien tratará de ayudar a que el equipo tome una decisión o ver dónde puede ir. Fijaos que esto hace que, pese a que diariamente estemos invirtiendo este pequeño tiempo, eso se va a hacer a primera hora, es decir, 9 de la mañana, 8:30, 9:30, somos muy ágiles a la hora de detectar problemas. El que no sepa expresarse y no cuente sus problemas, eso ya es otra cosa. Pero de alguna manera, aquí cualquier problema que te pueda surgir, oye, no llego a acabar esta semana. ¿Por qué? Por lo que sea. Y ya me he dado cuenta que no voy a llegar. Pues ya ven si pueden incorporar a otra persona en el equipo, si una tarea se puede sacar y posponer y se hace en su lugar, etcétera, etcétera. Acaba el sprint y llegamos a lo que se denominaría el sprint review. Es decir, vamos a una reunión donde se valida lo que se ha hecho. Aquí, según el funcionamiento de la empresa, una forma óptima, para mí la recomendable es lo que se ha hecho se sube en un entorno de test, es decir, no se sube directamente a producción porque hay que validarlo, lo que se ha hecho entre el equipo. Se sube a un entorno de test, se chequea todo lo que se ha hecho, se valida, se prueba y eso da margen para, si hubiera pequeñas cosas a modificar, durante el día o los 2 días siguientes es posible hacer esos ajustes finales antes de subirlo a producción, es decir, poner el producto en real. Con lo cual, esto al final es una reunión de revisión entre todas partes del equipo de lo que se ha hecho y que realmente cumpla lo que se había pedido. Y luego, por otra parte, en cuando son sprints relacionados con equipos de marketing, lo que se suele hacer es presentar resultados, ¿vale? Entonces, se aprovecha para contar pues, cómo han ido esos últimos 3 semanas, cómo ha ido la implementación que se ha hecho anteriormente, etcétera, etcétera. Así que ese sería un poco el resultado o el objetivo con ese sprint review. Pero luego tenemos una última fase que se llama la retro o la retrospectiva, donde lo que tratamos aquí es de aprender lo bien que nos ha funcionado una cosa o lo mal que nos ha funcionado otra cosa. Es decir, vamos a recoger todo lo que se ha ido haciendo durante estas semanas de trabajo y lo bueno trataremos de mantenerlo como buenas prácticas
porque también es cierto que cuando el equipo se haya muy rodado, hay cosas que están muy claras, pero cuando se comienza a trabajar o bien con nuevos equipos o bien con esta metodología, nos damos cuenta, por ejemplo, de que siempre fallamos en que no documentamos correctamente las cosas. Siempre fallamos en que estimamos de más, horas de más y nos hemos quedado cortos, o al revés, siempre estimamos de menos y nos falta tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene que ser de aprendizaje para que en los próximos sprint planning se vuelvan a aplicar. Y luego, esta reunión también la podemos hacer conjuntamente contra el Sprint Review. Es decir, se puede hacer que el inicio de la siguiente ronda se junte con el fin de ese ciclo, ¿vale? De ese sprint. Eso ya es opcional. Dependiendo, sabéis que hay empresas que les encanta hacer reuniones, con lo cual van a separarlas lo máximo posible. Hay empresas que tratan de optimizar el tiempo y unen esto. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el Daily Sprint. Cuando un equipo es nuevo o se empieza un proyecto donde pueden surgir problemas, los daily sprint, pese a que la metodología lo pone muy claro, son necesarios, ¿vale? Es decir, la metodología dice que el daily sprint es parte del proceso. En cambio, hay empresas que ya tienen un recorrido interesante, funcionan relativamente bien y no necesitan un daily sprint cada día, sino que lo hacen cada 2, cada 3 días, 2 días a la semana. Entonces, eso también cada uno luego puede ir adaptando esta metodología para su bien o para su funcionamiento. Hay empresas con que llevan haciendo Scrum toda la vida, siguen teniendo todos los daily sprint toda la vida y saldrán los mismos problemas todos los días. Entonces, eso significa que no estás aplicando correctamente la metodología porque al final la retro va de aprender qué no te está funcionando. Entonces, esto a modo de recorrido rápido es lo que consistía en un sprint. Estas 4 fases donde lo que tratamos es al final de entregar los productos en un tiempo que se ha acordado entre todas las personas que participan y que funcione, no entregarlo mal, sino que funcione. Pero ¿qué nos falta? Nos falta, si os habéis dado cuenta, esto a priori está bien, pero nos falta el trabajo en sí. Es decir, yo, ¿cómo sé qué se está haciendo en cada momento? ¿Quién está con cada cosa? Es decir, el control un poco del trabajo del día a día. Pues bien, para eso está lo que se denomina el concepto de Kanban, que esto sí que es algo que seguramente utilicemos, si no todos, prácticamente todos, porque al final el Kanban se puede extraer y utilizar de forma independiente sin una metodología Agile, pero al final es el modelo de visualización, pues en este caso, de la forma de trabajar. Pues bien, ¿qué es Kanban? Kanban viene de un término japonés que significa tarjeta de signos y fue aplicado por primera vez o ideado por Toyota en los años 40. ¿no? Y vemos Toyota que pinta con el digital o con metodologías ágiles. Pues bien, ellos en su sistema de producción, cuando fabricaban los coches, se dieron cuenta de que los coches o bien no se entregaban a tiempo o bien fabricaban más coches de los que se pedían. Entonces decidieron idear un sistema, además estaban por detrás de lo que eran otras industrias automovilísticas, otras marcas de Estados Unidos, de Alemania, estaban muy por detrás, ¿vale? Es decir, en cuanto a todo. Entonces, desde que Toyota adoptó esa metodología, alcanzó en cuanto a calidad de los vehículos, en cuanto a valor de la marca, o sea, marcas mucho más potentes en ese momento, como el de General Motors, como sea Mercedes, como sea Volkswagen en Alemania. Entonces, al final lo que idearon es un sistema de producción donde, por un lado, detectan, con esta visualización que vamos a ver ahora, detectan muy claramente los cuellos de botella, es decir, los problemas que se van a encontrar en esa cadena de montaje, y por otro lado, mantienen o aseguran la calidad del producto. ¿vale? Es algo que va muy unido, es decir, si mejoramos los problemas, mejoramos la calidad, ¿vale? Pero hay que tener muy claro eso también. Bien, Kanban, ¿cómo podría resumirse brevemente? Pues al final es un sistema de producción que permite identificar muy claramente cuellos de botella, como os comentaba. Su filosofía es visualizar todas las tareas que componen el flujo de trabajo y el estado de las mismas. Es decir, yo cuando esto lo aplique ahora a mi sprint, lo que voy a ver de un vistazo es
todo lo que se está trabajando en el sprint y en qué fase está cada una de esas tareas. Lo cual también, esto visto, por ejemplo, imaginaos en el daily sprint, hace que si uno mismo no se da cuenta de sus, digamos, de sus problemas que tiene a la hora de sacar el trabajo adelante, hay alguien que se lo va a decir. Porque le dice, oye, queda una semana para la entrega y tienes todas las tareas todavía sin acabar, ¿vale? Algo deberías tener acabado ya. El funcionamiento es muy simple. Vamos a crear una tarjeta por cada tarea. Es decir, al final, pues si lo escribimos en un POSIT, ¿vale? Hay un modelo de visualización con POSITs, aunque hoy en día las herramientas como Write ya no nos hacen falta POSITs. Hay que dejar de cortar árboles y emplear este tipo de herramientas. Y esas tarjetas las vamos a distribuir en columnas, donde cada columna representa un estado. ¿Y esos estados cuáles son? Pues bien, el modelo Kanban básico, es decir, el de libro primero o el ideado por Toyota, posee 3 estados, que sería tareas para hacer, es decir, las que hay que hacer y todavía no se han empezado, las tareas que están en doing, es decir, las que se están trabajando actualmente, y las tareas terminadas. Luego, como os comentaré también, esto se puede personalizar. Es decir, yo, por ejemplo, por contaros algo aplicado, yo utilizo un modelo donde incorporo una cuarta columna, un cuarto estado, que es para revisar, donde si lo que nos encontramos es que hay tareas que deben ser validadas por un equipo antes de darlas por finalizadas, es decir, imaginaos un QA o una persona más senior, lo que hace es se pasa en ese estado, se cambia la persona responsable de esa tarea y entonces en ese momento a la persona que le tocaría revisarla le llega la notificación y ya sabe que esa tarea está acabada y que tiene que revisarla. ¿Vale? Entonces, fijaos, esto es el Kanban en Toyota en los años 40. Es súper curioso. Ellos cómo se colocaban, tenían sus columnitas ahí y cómo se iban colocando las cosas para hacer colgadas y demás, ¿no? Esto parece de la prehistoria, ¿no? Y esto tampoco hace tanto. Y eso sería el ejemplo del Kanban básico. Es decir, aquí Composite, como os comentaba también, donde tengo esas 3 columnas para hacer, haciéndose y terminadas, y me coloco las notitas, las tarjetas, las tareas que tengo que realizar. Pues bien, esto sería ya un ejemplo, mirad, de un Kanban personalizado, que luego lo vamos a ver en Wrike, en la herramienta, donde pues en este caso tengo, como decía, tareas en curso, tareas completadas, tareas en espera, pendiente de que me aprueben algo donde yo no puedo avanzar, es decir, no tengo un curso porque está parada, han decidido pararla y no se puede hacer nada, o tareas canceladas. Vale, pues bien, vamos a ver ahora lo que sería Scrum en Wrike. Voy a quitar esto y voy a ponerme en el navegador. No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora. Yo por aquí de momento no me sale nada. También, Laura, si tú ves algo por ahí que están preguntando, me lo comentas, ¿vale? Pero hasta ahora veo que estáis siguiendo. Si tenéis cualquier duda, preguntadla, ¿eh? Venga, pues vamos allá. Vamos a ver el navegador. Venga, y aquí tenemos lo que es la herramienta Wrike. Tampoco sé cuántas personas de las que estoy viendo estéis familiarizados o no con la herramienta, pero luego al final sí que os voy a dejar una serie de recursos para, si es vuestra primera toma de contacto con la herramienta ahora, aunque vamos a ver que va a ser muy breve esto, que podáis profundizar más. Para mí lo importante o el éxito en ese tipo de proyectos es entender la metodología de trabajo. Al final, las herramientas, por suerte, cada vez van mejorando más. O sea, vais a ver, con lo poquito que os voy a contar de ella, todas las posibilidades que tiene, pero al final el desuso de este tipo de herramientas no es porque la herramienta sea mala, todo lo contrario, sino porque de alguna forma no estamos trabajando correctamente la metodología y lo acabamos abandonando. Es como si, os pongo el ejemplo, imaginaos que queremos adelgazar y resulta que estamos haciendo dieta, vamos al gimnasio y no adelgazamos. Pues a lo mejor a los 6 meses dejo de preocuparme por mi físico y no hago nada. Pues bien,
¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Estamos haciendo mal? A lo mejor estamos pensando, no, estoy haciendo dieta y estoy yendo al gimnasio. Pues bien, resulta que luego cuando te analiza una persona especialista, se da cuenta de que la dieta que estás haciendo es incorrecta, la intensidad que estás trabajando en el gimnasio es incorrecta y encima en tus horas libres fuera de la dieta, es decir, llámese fines de semana, estás siguiendo un modelo alimenticio que, digamos, ya no solo que contrarreste la dieta que estás haciendo, sino que encima supera todo lo que estás dejando de ingerir durante la semana. Entonces, ¿funcionan las dietas y funcionan los gimnasios? Sí, se siguen correctamente. El problema está cuando esa metodología no se aplica. Pues bien, volviendo al Digital Agile, he configurado aquí un ejemplo muy sencillo de lo que sería un proyecto de rediseño web, donde fijaos, parto de que yo soy el Product Owner, entonces yo tengo aquí creado lo que sería mi backlog, como vais a ver, donde he puesto una serie de tareas que me van a hacer falta para el rediseño web. Os he hecho aquí un mínimo, ¿vale? Para no saturar esto, pero fijaos que yo hablo aquí de, vamos a aprovechar para tener una nueva imagen corporativa, los mockups, los diseños, la maquetación en HTML, JavaScript, la implementación a nivel de programación, en qué plataforma se va a hacer. Oye, pues mi web se va a hacer con WordPress, se va a hacer con Magento, se va a hacer en PHP, etcétera. Vamos a analizar el impacto SEO que puede tener este cambio de web. Vamos a generar un nuevo etiquetado para Google Analytics de toda la página nueva. ¿Qué va a hacer falta a nivel SEO, el contenido, etcétera, etcétera? ¿Vale? Esto para crear una nueva tarea, yo vendría aquí directamente y le pongo un nombre. Imaginaos, por ejemplo, que es activar campañas PPC, ¿vale? Para yo acordarme de que tengo que hacer esa tarea. Fijaos que es muy sencillo. Yo aquí luego podría asignarlas. Esto no vamos a entrar al detalle hoy, pero puedo, digamos, si vamos a este modelo de tabla, por ejemplo, vais a ver que aquí las tareas se pueden asignar a una persona, ponerle el estado en la que está, fecha de inicio, incluso estimar el tiempo, todo esto se quedaría reflejado aquí, ¿vale? Vamos a ir al modelo más simple. Pues bien, yo ahora me he creado lo que serían los sprints de trabajo, donde vamos a suponer que son sprints de 3 semanas y yo me he generado pues trabajo aquí para 5 sprints, ¿vale? Simplemente por dejarlos creados. Yo únicamente voy a necesitar el sprint primero, que es en el que trabajar. Entonces, imaginaos que vamos a esa reunión de sprint planning, nos encontramos con todo el equipo y planteamos toda esta serie de tareas. Pues bien, siguiendo esa metodología, lo que haríamos es ver las horas disponibles del equipo. Aquí yo vería las horas que se estiman. Por ejemplo, imaginaos, mockups, ¿vale? Mockups me doy cuenta que son 48 horas de trabajo. Entonces hemos dicho que esto no podría ser tratado de esta forma porque lo óptimo es no sobrepasar el máximo de 8. ¿Vale? Repito una cosa. No me estoy ciñendo 100% a la metodología para introducir el concepto de puntos de historia, que es más complejo, sino que al final lo vamos a resumir en horas, que para todos es mucho más cercano. Horas de las tareas, horas de trabajo. Pues bien, el mockup estimamos que serían 48 horas. Pues bien, yo a partir de ahí lo que decimos es, no podemos hacer esta tarea tan larga, con lo cual, ¿cómo podemos dividir esto? Pues a lo mejor se podría dividir, en vez de hacerlo en mockups, yo lo que hago aquí, vengo y le voy a cambiar el nombre y pongo mockups de la home, ¿vale? Esto si fuera, por ejemplo, un e-commerce, yo creo una nueva tarea que sería mockups de listados, de productos, ¿vale? Hago otra tarea que sería mockups de fichas de producto. ¿No? Entonces, esto ya haría que encajarían las fichas del puzzle, empiezan a encajar en las horas disponibles. Entonces, bien, como esto también vendría con una prioridad ya otorgada, empezamos a dialogar. Vale, ¿con qué tareas nos quedamos? Vale, pues mirad, para esta primero sprint tenemos, vamos a poner 200 horas disponibles. Pues empezamos a coger tareas. ¿Y cómo lo hacemos? Las arrastramos a nuestro primer sprint. Pues este primer sprint nos vamos a centrar en tener
la nueva imagen corporativa, yo vengo aquí, lo arrastro, o a mí nos íbamos a verlo. Me interesan los mockups de las fichas, los mockups de los listados, que es muy importante, y el análisis del impacto SEO. Y cómo no, yo quiero ya que no me pille el toro y vamos a decidir en qué plataforma tecnológica lo vamos a hacer. Vale, y con esas tareas, perdón, que este no se me ha movido. Ahí, vale. Y con estas tareas cubriríamos ese máximo de 200 horas que hemos estimado para el sprint. Pues bien, cuando yo me haga el sprint, vamos a ver ahora. Fijaos como yo tengo aquí, tengo visualizado el modo tabla Kanban o tabla Scrum, que se llama en Bright, donde puedo ver esas tareas. Si yo aquí tuviese la persona asignada y demás, yo vería rápidamente, vale, pues tú vas a hacer esta tarea, tú esta tarea, y digamos, cada persona tendría sus horas disponibles. Yo soy SEO y tengo 30 horas para el proyecto, ¿vale? 30 horas, y eso lo divido entre el análisis de impacto SEO, que son 6 horas, esto que son otras 4 horas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ese sería mi trabajo del sprint. Esto, fijaos que en el momento en que arranca el sprint, está todo claro, de aquí sale, lo que ocurre es que de alguna forma cada uno se tiene que hacer responsable de sus tareas. Es decir, yo si trabajo como SEO, lo que digo, vale, mi tarea la arranco ya, pues cojo y me la dejo en curso, ¿vale? Que a los 2 días la he completado, la dejo como completada. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos la daily sprint y, por ejemplo, se abre el panel Kanban, si se quiere visualizar algo, yo llego aquí, fijaos, de un vistazo estoy viendo todas las tareas que tengo que trabajar, o sea, que tiene que trabajar el equipo durante ese sprint. Y estoy viendo digamos, el estado de cada uno muy rápidamente. Si yo al final estoy viendo que una persona tiene aquí en nueva o para hacer 8 tareas y no tiene ninguna en curso o no tiene intención de acabar ninguna, una de dos, o que no está siguiendo correctamente la metodología y no se está preocupando de actualizar el estado, o bien no está trabajando como debería. Pues si esa persona no ha levantado la mano y ha dicho, tengo un problema con mis tareas por lo que sea, es que no me concentro en el trabajo, es que tengo depresión, lo que sea. Vamos a ver claramente todos que esas personas no han empezado a hacer sus tareas, ¿vale? Con lo cual el tiempo de recuperación es muy fácil, ¿vale? Fijaos que esto es un modelo sencillo, pero mirad todo, vamos a llamarle todo el rollo que os he contado anteriormente, pero es clave tenerlo claro cómo se traslada muy rápidamente a una herramienta como Wrike, donde podemos ver diferentes visualizaciones, podríamos ver digamos, tiempo invertido, o sea, eso luego tenéis a nivel de reporting una gran cantidad de informes que os dan una información muy potente, ¿vale? Eso os compartiremos luego más webinars donde podéis ver lo que es la herramienta ya en detalle. Pero para mí lo que quería transmitir con este webinar es que de alguna manera esta metodología de trabajo, que a lo mejor si es la primera vez que nos acercamos puede parecer, pues oye, son muchas cosas, realmente se traduce o se lleva muy bien con este tipo de herramientas, que es la suerte que tenemos a día de hoy. Hace años seguramente eran herramientas mucho más complejas, pues como se hacía antes con POSITs, etcétera. Sin embargo, hoy en día, desde cualquier lugar, porque accesible desde una aplicación móvil o en la web, podemos ver cómo va el proyecto en cada momento. Vale, y para acabar voy a volver al PowerPoint. Vale, ya lo tenemos aquí. Pues bien. Vale, esto es lo que hemos visto. Conclusiones. El objetivo de estas metodologías, como decía también antes, es trabajar mejor. Y fijaos, veo aquí un ejemplo de un tuit que encontré otro día, que es una persona que trabaja como esto, digamos, con proyectos ágiles, y me resultó muy curioso digamos, el comentario que puso y dice, consejo para toda persona que le toque hacer entrevista para perfil Agile conmigo. Dice, cúrrate que se note que te preocupas por que tus compañeros puedan trabajar mejor y que para ello estás dispuesta a retar al status quo de la organización para la que trabajáis. Es decir, las metodologías ágiles se hicieron para trabajar mejor, ¿vale? Y al final trabajar mejor es que no tengamos agobios, que no se entreguen chapuzas, que el equipo esté conforme con lo que se ha acordado, etcétera, etcétera. Entonces,
de alguna manera esto tiene que ser intrínseco en nosotros los que trabajamos. Si somos personas que siempre nos estamos quejando, que esto no vamos a llegar, que esto es una chapuza, que esto no sé qué, significa que la metodología no está funcionando correctamente, ¿vale? O tú no estás para trabajar en esa metodología. Al final esto no es un mundo feliz, porque al final hay que trabajar, pero de alguna manera en el momento en que llegamos a la noche antes de una entrega quedándonos sin dormir, es que no estamos haciendo bien la metodología. Esta metodología lo que tiene o lo que debe asegurar son deadlines reales, es decir, tiempos de entrega reales. Aquí no vale el llegamos tarde para entregar, nos han sobrado tiempo o no vamos a llegar, ¿vale? Esto ha sido acordado por el equipo. Entonces, el equipo es el que tiene que ser consciente de que ellos lo han propuesto, no es una entrega que les han obligado a hacer en una fecha. Entonces, sí, podemos fallar, pero para eso están las retrospectivas, donde se trata de identificar qué se ha fallado. Lo que no puede ser es que con una metodología de estas, un año después de estar trabajando, siempre lleguemos a entregar tarde, entregar mal, etcétera, ¿vale? Algo falla ahí. Esto para mí es clave y es un consejo que os doy. Esta metodología no debe ser 100% estricta. Es decir, al final, coge aquello que te funcione y si hay algo que no te funciona, no lo apliques, ¿vale? Y valida que es mejor. Os decía antes, por ejemplo, el caso de la daily sprint, de las reuniones diarias. Mejor cuando llevamos trabajando es un mes de esta forma, vamos a esas reuniones a qué? A hablar del partido de la noche anterior o de qué he visto en el Netflix, no sé qué serie, etcétera. Entonces, esas reuniones no están para eso. Para eso nos vamos al bar y hablamos de lo que queramos. Ahí se va realmente a detectar problemas que han surgido el día anterior y que entre todos vamos a tratar de solucionarlos, ¿vale? Así que aquí, a medida que lo vayáis trabajando, os iréis dando cuenta de que hay elementos que, oye, los aplico porque me funcionan muy bien y otros que no me hacen falta o me he dado cuenta de que me estaban haciendo no ser eficiente. ¿Por qué? Por la configuración del equipo, por la propia empresa, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque al final también hay que entender una cosa, que las empresas tienen una forma de funcionar y estas metodologías no valen de nada si al final viene una jefa o jefe que está por encima del product owner y le dice, me da igual tu sprint, mañana hay que entregar esto, ¿vale? Pues el sprint, el Scrum, el Agile y todo lo que viene por detrás, el Toyota desaparece, ¿vale? Ahí no se puede hacer nada más. Entonces, ¿es que no funciona la metodología? No, es que no se sigue lo que se ha acordado que se haga. Y la última, y no por ello menos importante, es que siguiendo una metodología de gestión de proyectos, nos va a ayudar a no tropezar dos veces con la misma piedra, porque se trata de encontrar problemas y solucionarlos y reflejarlos para que no vuelvan a ocurrir. Es decir, ¿cuántas veces, por ejemplo, nos ha pasado pues trabajando con clientes que decimos, es que cada vez que voy a mitad de un proyecto, el cliente se me enfada. Es que cada vez que tengo que hacerle una entrega a este cliente, me acaba pidiendo una cosa el día de antes, por ejemplo, ¿vale? Pues tendremos que, si esto ocurre, pues a lo mejor lo que hay que hacer es no esperarte que te llame el día de antes, sino tú lo llamas 3 días antes y le dices, oye, vamos a cerrar las entregas, ¿necesitas algo? Si no, no te lo voy a poder cumplir. Y cuando le digas eso y no se lo entregues, pero tú lo has avisado, veréis cómo no lo vuelve a pedir. En cambio, si nos lo pide a última hora y, claro, nos paga el cliente y tenemos que satisfacerle, al final es una cosa recurrente que no vamos a hacer ni una entrega buena y encima vamos a estar amargados un día o día y medio. Con lo cual, nos sirve para, digamos, aprender de todo lo malo y todo lo bueno que nos ocurre. Recursos, y ya vamos acabando. Mirad, ahí os dejo una serie de artículos, infografías, PDFs que tienen en Bright, ¿vale? Son básicos, ¿vale? Para si queréis leer, además de lo que os he contado hasta ahora, leer un poco más en detalle todo lo que conlleva estas metodologías, pues aquí los tenéis. Fijaos que son muy de iniciación, de paso a paso, entonces están muy bien, hay una infografía también muy buena, entonces seguramente os van a servir para entender algunos conceptos que a lo mejor se os pueden haber escapado, porque yo entiendo que es mucha información de golpe. Luego, antes os hablé de que hay una certificación Scrum Master. Pues bien, tanto en Scrum.org como en ScrumAlliance.org os explican todo lo que conllevaría esa certificación. Son certificaciones de pago, pero como os digo,
hay gran cantidad de ofertas de trabajo vigentes, además con rangos salariales que son bastante importantes y que de alguna manera se avalan en que tengamos esa certificación, si la queremos, si queremos aspirar a ellos. Entonces, quien tenga interés o no lo conocía, que sepáis que esto existe. Y luego quería compartir también una newsletter que envío cada varias semanas, donde al final trato de contar cosas sobre metodologías de optimización, es decir, ya sea de proyectos digitales, ya sea de metodologías de trabajo. Entonces, a mí os podéis suscribir de forma gratuita, como todos los otros recursos que os he mostrado, y ahí iré contando cosas, artículos que leo que me parecen interesantes y que aporte más. Así que bueno, agradeceros a todas las asistentes el haber estado esta tarde y a Bright la oportunidad de hablar con la audiencia.